Hola, hola gente linda, bienvenidos a tu canal Fácil Arte Hecho a Mano. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer este bello proyecto. Quédate con nosotros hasta el final para que lo culmines con éxito. Bueno, entonces iniciemos con el proyecto. Prácticamente vamos a comenzar desde cero. Voy a enseñarles a hacer el empaque, que lo vamos a trabajar en esta cartulina corrugada, ¿sí? Vamos a hacer el empaque de la botella. Después les voy a enseñar a hacer el moño y hacer la decoración total. Esto nos puede servir para un regalo o para que ustedes hagan simplemente el empaque para guardar, por ejemplo, pinceles o peinetas largas o bueno, lo que ustedes quieran. Necesitamos la cartulina corrugada del color que ustedes quieran. Yo la voy a hacer azul rey porque este regalo va a ser para un hombre. Vamos a utilizar un escalímetro. Si ustedes no tienen escalímetro, entonces pueden usar una regla, una escuadra, un lápiz, compás. Si no tienen compás, entonces ustedes miden lo de la parte de abajo y les puede servir un platico o bueno, con lo que ustedes se puedan ayudar. Y la vamos a pegar con silicona fría. Inicialmente vamos a tomar las medidas del empaque que yo quiero hacer. En este caso lo voy a medir así y miren ustedes que, por ejemplo, aquí me da 30, miren. Entonces me queda como 1,5 centímetros de espacio, que me parece bien. Entonces yo lo voy a hacer de 30 de alto. Aquí tengo el diámetro de la botella, 8 centímetros con 5 milímetros aquí. Esta circunferencia me va a medir 28 centímetros. Entonces tenemos 3 medidas, el alto que es 30, diámetro de esta botella que son 28 centímetros y tenemos la parte de abajo que me mide 5 centímetros. Sin embargo, la voy a hacer 1,5 centímetros más ancho para que el diámetro me quede exactamente a estos 28. Voy a dibujarles acá en el tablero las medidas para que ustedes las tengan absolutamente claras. Para esa botella de 750 centímetros cúbicos, ustedes miden el alto, que son 30 centímetros, miden 28 centímetros, más 1,5, que es por aquí donde voy a pegar. Voy a hacer el círculo y lo voy a pegar. O sea que en total deben cortar 29,5 centímetros y cortan este rectángulo de 30 por 29,5 centímetros. Ahora vamos a mirar la base de la botella, o sea, la parte de abajo de la botella. Van a medir 8,5 centímetros. Si lo hacen con un compás, ponen la mitad, 4,25 centímetros, y le van a dejar a este lado y a este lado 1,5 centímetros. O sea que lo van a cortar de 8,5 más 3 centímetros, 11,5 centímetros. Aquí le vamos a hacer como unos cortes para subir esta cartulina corrugada para poderlo pegar. Vamos a hacerlo ya en la cartulina. Medimos los 30 centímetros de largo y los 29,5 de ancho y por acá lo vamos a cortar. Pueden cortar con la tijera. Ahora cortamos la base. Entonces hago las dos circunferencias y las paso en la cartulina y nuevamente las corto. Estas circunferencias sí las corto con la tijera. Entonces ya aquí ya lo dibujé y paso a cortarlo con la tijera por la circunferencia al círculo de afuera, circunferencia de afuera, porque la de adentro es, digamos, la base que yo voy a tener para que me quede
la botella. Este 1.5 es para pegarlo. Ahí ya nos queda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar así hasta terminar la circunferencia, y luego con este mismo, o con un buril o con lo que ustedes tengan, le pueden ir haciendo así para que ustedes puedan aquí, mire, subir el cartón de esta manera. Esto es lo que vamos a ir pegando acá a la base, y ahí ya nos va a quedar el empaque con la parte de abajo, la base. Entonces voy a hacerlo y ya se los indico. Ahora debemos empezar a pegar uno a uno con la silicona. O sea, le ponemos un poquito, no le vayan a poner tampoco mucho, y la tienen ahí un momentico y lo pegan absolutamente todo. Yo lo voy a pegar y ya se los enseño. Ya lo pegué con la silicona y corté otro círculo de 8.5 que le voy a poner también acá la silicona para que la base me quede más resistente. Si ustedes tienen un cartón paja, le pueden poner el cartón paja y después le ponen de esta manera la cartulina. Miren, entonces si ven que queda más resistente la base, miren ahí. Ahora vamos a tomar el cartón, lo vamos a medir. Este es el ancho y este es el largo. Entonces lo vamos a pegar por aquí de esta manera, ¿sí? Le vamos a echar el pegante y lo vamos a ir pegando. No importa donde ustedes inicien, lo importante es irlo pegando así de esta manera. Ya les digo que con mucha paciencia, porque esta silicona no pega tan rápido, pero pega muy bien. Entonces, cuando ya me haya pegado, ya se los muestro. Ya nos quedó pegado todo y lo pegué aquí nuevamente. Miren que aquí me quedó como 1 centímetro, le había dejado 1,5, pero lo importante es que él me cerró muy bien. Ahora le vamos a hacer la tapa. Vamos a medir acá arriba el diámetro 9 centímetros, 3 milímetros tiene. A la tapa le vamos a aumentar 2 milímetros, o sea que nos va a quedar de 9 centímetros 5 la parte de arriba, y vamos a cortar una tira de 5 centímetros para que le dé como más resistencia al empaque. Entonces, de diámetro la parte de arriba tiene 9.5 centímetros y deben cortar una tira de 5 centímetros de ancho y de largo total de 35 centímetros. 31 centímetros, que es lo que va a bordear, y estos 4 centímetros lo vamos a doblar y lo vamos a pegar. Aquí tengo el círculo de la parte de arriba. Esta de acá es la parte de la tapa, que entonces me medía 35 centímetros. Miren, lo pegué a 4 centímetros. Le puedo mover un poquito, ustedes ven cómo puedo mover. Miren, el cartón corrugado lo tapo, y acá en esta parte de acá arriba no lo voy a pegar con silicona líquida, sino con silicona caliente, para que me dé como un poco más de estabilidad. Entonces le ponemos la silicona caliente así en este borde y la pegamos acá encima. Entonces la traigo acá, la subo un poquito y ahí ya la pego, mire. Ahí ya me quedó. Si ustedes la quieren que les quede un poquito más firme, entonces ya la sacan y le pueden pegar por acá adentro con la silicona líquida y la dejan que se le seque. Bueno, entonces terminamos el empaque.
Bueno, entonces acá ya nos quedó, miren la tapa, ya quedó perfectamente bien pegada. Yo por acá, por este fondo, también le apliqué silicona líquida y la dejé un día para que ya se me seque bien bonito, me quede bien bonito. Entonces ya terminamos acá el empaque para la botella, para que a ustedes no se les dañe. Ustedes le hacen aquí un poquito como una fuercita, miren, así, y ya. Pero si ustedes de pronto quieren que les quede un poquito más grueso, digamos esto, entonces acá antes de pegarlo le pueden poner una cartulina española, por ejemplo, que hay de este color azul turquí, o una cartulina de la normal, pero que sea azul clarito, o sea, que les quede un poquito más firme, más fuerte. Bueno, acá ya tenemos terminado entonces el empaque. Bueno, entonces iniciamos a hacer el moño. Entonces, iniciamos con esta primera cinta y vamos a medir de esta cinta 80 centímetros. De esta cinta vamos a utilizar 1 metro. Los otros 20 se los vamos a poner aquí en las colitas del moño, que todavía no se las he colocado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Esta cinta la van a doblar acá. Esta es una cinta de papel que es china, que la pueden comprar en cualquier mercerías donde venden todo lo relacionado a cintas y botones. Miren, ella tiene de ancho 7 centímetros, largo 80 y ancho 7 centímetros. Entonces miren, aquí vuelvo y la doblo y me van a quedar así, miren. Aquí la doblo y aquí hago esto, aquí la doblo y hago así, esto, así. Entonces yo debo tener muy en cuenta, miren aquí cómo me van quedando los pliegues, ¿no? Ahora con una tijera, siempre utilizan la tijera de cortar papel, no vayan a utilizar otra tijera porque se les va a dañar. Van a hacer un pique así, mire, van a cortar la cinta y acá la van a voltear y acá van a nuevamente a cortar la cinta. Y aquí en este centro van a dejar aproximadamente 1 centímetro. Ahora con un hilo, puede ser cualquier hilo, el hilo que ustedes tengan. Ustedes van a doblar el hilo y le van a dar 4 hebras o 4 cabos. Aquí lo vamos a cortar este hilo. Este hilo es un hilo normal, común y corriente. Aquí van a meter ustedes de esta manera el hilo en el centímetro que yo le dejé y van a hacer como un pliegue allí, mire, así les va a quedar. Ahora van a hacer aquí un doble nudo. Vamos a coger un nudo y aquí vamos a coger otro nudo. Perfecto. Ahora miren, vamos a sacar así, miren, ¿sí? Y aquí vamos a sacar así. Entonces miren cómo les va quedando, así les va a quedar. ¿Sí? Así, miren. Vamos a seguir con la otra cinta, que es esta. Tengo igualmente los 80 centímetros, la pongo por la mitad, vuelvo y hago esto mismo aquí en la mitad, luego este en la mitad, acá lo doblo, lo traigo para acá a la mitad, lo doblo y lo traigo acá a la mitad, vuelvo y hago el corte, aquí hago el corte, vuelvo y tomo el hilo, 4 cabos o 4 hebras, lo tomo el hilo, lo paso por donde he hecho el corte, miren, y vuelvo y lo cierro aquí. ¿Sí? Lo cierro
y aquí ya le pongo un nudo ciego. Ahora voy a sacar nuevamente, miren así, y voy a sacar nuevamente aquí así. Con este hilo que acá me sobró, entonces con esta que ya tengo elaborada, la coloco encima de tal manera que me queden los hilos, un hilo para un lado y el otro hilo para el otro lado, y lo monto exactamente en la mitad, por donde están los cortes, mire, ahí ya. Tengo que llevarlo a la mitad, ahí ya, mire, ¿no? Entonces ahí ya me quedó este otro. ¿Qué hago nuevamente? Otra vez el nudo acá, en la parte de abajo, para que me empiece a quedar el moño bien sujeto. Yo voy organizando el moño tal cual como yo quiero que me quede, donde quiero que me queden los pliegues, digamos. Bueno, este ya lo tengo hecho, hago exactamente lo mismo. Entonces este lo voy a colocar acá, aquí en el centro otra vez, miren. Ahora le voy a poner esta más delgadita que mide otra vez 80 centímetros y le voy a poner esta también que mide 80 centímetros y le voy a poner dos, una a un lado y otra a otro lado para que me quede así redondito. Miren, entonces ya trabajé con esta cinta, lo voy a colocar aquí y nuevamente por acá atrás le hago el nudo fuerte, siempre fuertecito y siempre doble nudo. Y así sucesivamente voy terminando el otro color, o sea, el azul más clarito. Este que estoy trabajando ahora, este de acá, es un azul rey. Después voy a ponerle hacer exactamente lo mismo que hice. Le voy a montar el azul rey, después este otro y después este otro. O sea que vamos a tener dos de azul rey, dos oscuros y dos de este azul celeste. Entonces allí ya nos va a ir quedando nuestro moño. Mírenlo, se lo muestro acá. Y lo dejé de esta manera para explicarles cómo vamos a colocar estas rafias. Miren, aquí tenemos esta rafia y la cortamos a 10 centímetros y hacemos dos montoncitos, digamos, de rafia para un lado y el otro para el otro lado. Entonces sencillamente le ponen aquí un punto de silicona y lo ponen acá y acá ya empiezan ustedes a distribuirlo donde ustedes quieren que les quede. Si les queda muy largo, entonces bien lo pueden recortar. Bueno, les dije que era 1 metro de cinta para cada uno, ¿cierto? Entonces los 20 centímetros que nos sobraron de cinta, que serían estos 20 centímetros, lo vamos a poner con silicona acá atrás. Acá atrás le vamos a empezar a poner estas colitas, ¿sí? Estos 20 centímetros alrededor de todo el moño para que las colitas nos queden colgando. Estos hilos ya los podríamos cortar para empezar a colocarle las colitas. Entonces miren, acá le vamos a poner el poquito de silicona y le vamos a pegar así las colitas. Las otras las vamos a pegar intercaladas. ¿Sí? Esta, por ejemplo, la voy a pegar aquí y esta la voy a pegar enfrente. Debo tener en cuenta que donde ponga la silicona me quede levantadito la cinta. Los colores que me queden intercalados, por ejemplo, coloco una azul oscura, una azul clara, acá coloco una azul oscura al frente. Miren que tengo una azul oscura
y un azul oscuro al frente. Acá puedo colocar un azul clara, un azul celeste, digamos. Entonces yo le voy a colocar acá en el centro, voy a colocar la silicona y lo voy a montar en el centro, allí. Miren cómo quedan las colitas, hay que tratar de que nos queden así, de esta manera. Esta se me salió, entonces nuevamente le pongo un poquito de silicona y la meto por acá abajo. Pero si yo quiero le puedo poner otra acá, aquí. Voy poco a poco mirando dónde me hace falta. Lo importante es que el moño les quede equilibrado. Equilibrado significa que quede para todas partes bien distribuidos. Estos pedacitos son pedacitos que me han sobrado. Para las puntas ustedes las cortan así, mire, la doblan un poquito y la cortan así, ya les queda así. Lo que les digo, estos pedacitos me han sobrado, entonces para no botarlos, pues yo prefiero ponerlos allí, que ahí se me enriquece mucho más el moño, ¿no? Con relación al color, miren que estoy utilizando una misma gama de color, azules, y un color habano, que es un color neutro. Pero ese color habano que es neutro me permite que el moño me quede más colorido, que le dé un poco más de color, un poquito de vida al moño. No puedo tampoco pasar este video sin agradecerles a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a todas las personas que me han mandado sus comentarios. Tengo maravillosas personas en mi canal, les agradezco mucho, y estos videos ustedes saben que los hago con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, y sobre todo con el deseo y el ánimo de que ustedes aprendan, y si ya saben, perfeccionen sus artes y que hagan o bien para vender, para regalar, pero que con estos proyectos ustedes mejoren su calidad de vida, ¿no? En todos los sentidos, porque estas manualidades lo hacen a uno pues como distraerse mucho, y además también pueden ganar plata. Bueno, miren lo lindo que está quedando. Ahí ya tenemos el cilindro con el moño decorado. Vamos a la otra parte, que sería ponerle el globo que nos hace falta acá. Acá tengo este pitillo que es blanco, y yo no quiero que sea blanco porque como todo está azul y tengo habano, entonces no quiero que sea blanco, y entonces voy a colocarle esta cinta, que si vieron que le puse un poquito de silicona, y la voy a ir bajando de esta manera. Ahí ya me queda, mírenla. Solamente la voy a forrar hasta aquí porque voy a cortar el palillito. No quiero que el palillo me quede tan largo, lo voy a cortar. Estas bombitas también ustedes las pueden comprar, son globos metalizados, ¿no? Hay de muchísimos tamaños. Este es uno de los más pequeños, que es mini. En la punta le coloqué un poquito de silicona y me voy a ayudar con este otro poco de silicona aquí para pegarlo aquí en esta cinta. Le voy a poner un poquito aquí de este pelito de ángel que ustedes también consiguen en cualquiera de las tiendas donde venden los globos. Generalmente a este pelito de ángel, como él es tan finito, no tengo necesidad de ponerle silicona ni nada. Entonces vamos a ponerle el otro globo, y si ustedes quieren también enriquecer un poquito el moño, también le pueden colocar un pelito de ángel.
Este globo es de 8 pulgadas. Lo inflan, pero tienen que inflarlo varias veces. Ahí ya lo desinflan, lo estiran un poquito. Hay que ayudarle, digamos, a él, ¿no? Bueno, yo a este globito le quiero poner por dentro un poquito de este pelito de ángel. Lo pongo por aquí, solamente como para darle un poquitico de color. Bueno, generalmente para cerrar estos globos las personas no usan hilo, pero yo sí uso hilo porque me da como más la certeza de que no se me desinfle tan rápido. El hilo que yo uso es este hilo de poliéster, 100% poliéster. Entonces, por el hecho de tener más algodón y esto ser de plástico, me va a permitir sujetarlo mejor y que el aire no se me salga tan rápido. Entonces, vamos a inflarlo nuevamente. Ya, allí lo quiero, allí lo quiero. Entonces yo aquí le doy unas vuelticas, miren, así de esta manera, y vuelticas y vuelticas. Y aquí es donde yo les digo que yo utilizo el hilo, ¿sí? También le doy unas vuelticas. Ustedes, como en los otros videos han visto, que yo le he puesto bombas, que yo le he puesto, le pueden poner también confetis, o sea, lo que ustedes quieran. Ya le di muchas vuelticas, miren. Cortamos esto. Ustedes acá le pueden colocar unas cinticas si quieren. Si no, le pueden colocar un poquito de silicona. Y para ponerlo ya aquí paradito también le pueden colocar un poquito de silicona. Como aquí le puse este poquito de pelito de ángel, acá también le voy a poner pelito de ángel y este palito lo voy a forrar en azul. Voy a ponerle aquí la cinta para taparle todo esto, para que esto no se nos vaya a ver feo. Aquí hay que cortarlo en diagonal. Le ponemos acá un poquito de silicona y le vamos dando a vueltica. Cuidado con la silicona, se inicia a quemar. La silicona es excelente, pero hay que saberla manejar. Inicia a quemar los deditos, las manos, porque ahí sí, listo. Entonces ahí le vamos dando la vueltica, miren. Si queremos le podemos ayudar un poquito con esta silicona. Tengo que tener muy en cuenta cuál es el alto que voy a querer de la bomba para cortar este palillito, donde lo debo cortar ni más largo ni más corto. Bueno, entonces miren que acá en esta parte de abajito le dejé sin ponerle la cinta porque es más fácil que me pegue sin cinta. Entonces ahí le pongo un poquito de silicona y para que el globo no se me vaya a ir para allá y para acá y para allá y para acá, entonces yo le voy a ayudar aquí con este otro poquitico de silicona. Para que este no me quede bailando, yo por acá en la parte de abajo le metí un palito de chuzo. Ahora hay que cortarlo aquí y el palito sale acá, mírenlo. Entonces para sujetarlo yo le voy a poner un pedacito de esta cinta Floratex. Esta me va a pegar este palito con el otro y ahí ya me le va a dar soporte. Bueno, entonces ahí ya metemos la botella.
vamos a cortar este palito para poderla tapar. Entonces acá sí le voy a poner un poquitico de silicona para ponerle este pelito de ángel aquí, tapar esto, así de esta manera. Miren cómo quedó hermoso el proyecto. Para mí ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes, espero que les haya gustado este proyecto. A mí me parece que quedó muy lindo. Si ustedes le quieren poner otra decoración diferente, con todo gusto, pero lo importante es que aprendan a hacer el moño y el empaque. Un abrazo y cuídense mucho. Chao, ya nos veremos en otro video. Chao, chao.